Hola Gratulover, deseo que te encuentres muy bien. Como te dije en mi video anterior, en este video te hablaré un poco más de mí y te mostraré qué otras técnicas artísticas practico. Empezaremos con el puntillismo y también en algunos de ellos utilicé texturas. Si tú me sigues desde hace tiempo, siempre les digo que el purín es mucho más que vertir pintura. Y eso yo creo que es una característica muy personal. La mayoría de las veces hago diferentes técnicas en el mismo cuadro. Mientras yo te sigo contando, ve estas imágenes, porque como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Voy a contestar algunas preguntas que me han hecho mis seguidores. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Bueno, pues mi nombre es Blanca. Soy mexicana. Vivo en Houston. Mi edad, eso mejor lo dejamos para después. Me desarrollé laboralmente en el área de publicidad y diseño gráfico, pero la mayor parte de mi vida, de forma autodidacta, he practicado diferentes técnicas de arte y manualidades, tales como el puntillismo, tallado de espejo, diseño de espejos decorativos, acrílico fluido o purín, resina, repujado, tejido de mandalas con crochet, entre otras más. Estoy convencida que si yo pude, tú también podrás practicar de forma autodidacta cualquier técnica que te propongas. Tallado de espejos, definitivamente esta técnica me encanta, porque el resultado realmente lo siento espectacular y único. Esto casi no lo hemos visto, o yo al menos casi no lo he visto en ningún lado. Esta técnica me gusta mucho, no solamente por cómo se ve, sino creo que esta técnica me ayudó a desarrollar mucho mi creatividad. Después de pensar que quería yo tallar un espejo, después de eso no me quedé conforme y empecé a buscar pinturas para darle color, hasta que descubrí que la pintura de vitral funcionaba muy bien, pero tampoco me quedé conforme y decidí ponerle luz. El por qué y para qué abrí este canal. El para qué es para compartir mi experiencia en cualquiera de estas técnicas paso a paso. Principalmente lo estoy haciendo con el acrílico fluido. Después de que ya tenía dominada la técnica de tallado de espejos, decidí incursionar en el diseño de espejos decorativos. Y este es el resultado. En algunos de ellos también agregué el tallado del espejo. Por ejemplo, el primero, que tiene la margarita y dice Love, quedó espectacular. Resina. La resina, como tú sabrás, también se puso de moda. Pero como ya me conoces y siempre hay algo más, y por qué no, también le puse iluminación LED. Y como no hay mejor recuerdo que una imagen, también hago cuadros personalizados. El por qué abrí este canal. Llegué a un momento de mi vida donde estoy convencida que cada uno de nosotros, desde su trinchera, con nuestras experiencias y vivencias, puede compartir a los demás algo y poner, aunque sea un granito de arena, para que este mundo sea cada día un mundo mejor. Y creo que el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, siempre aporta muchos beneficios a quien lo practica. Deseo tener la oportunidad por muchos años de compartir mi experiencia contigo en cualquiera de las técnicas que yo practico, haciéndote videos tutoriales mostrándote el paso a paso de cada una de ellas. Mi compromiso será hacerlo de la manera más fácil para que lo puedan practicar personas de todas las edades y principiantes. Me gustaría hacer para ti una herramienta que, además de enseñarte una técnica de pintura, también te ayude a desarrollar tu creatividad y recuperar tu capacidad de asombro como cuando eras una niña, viendo tus avances y que cada día ganes más confianza en ti misma. Si deseas saber de alguna de estas técnicas, ponme en los comentarios y también te la enseñaré desde el principio y paso a paso. Y también, ¿por qué no? Si tú quieres saber de alguna técnica que no esté en este video, ¿por qué no me la pones en los comentarios? Yo investigo, la aprendo y te la comparto. Y vamos junto de la mano aprendiendo una nueva técnica.
Hemos llegado al acrílico fluido o Free Paint o Pouring Painting. En este canal he compartido cómo hacer alguna de las técnicas. Hay vertidos para pintar celdas, por ejemplo la de arrastre o barrido, y lo podemos hacer con una cadena, con un hilo, con un cartón, con servilleta o acetato. También hemos practicado la técnica holandesa o llamada Dutch, que prácticamente es con aire. También hemos hecho varios tipos de vertido, con copa abierta, copa invertida, que nos sirven para pintar unas espectaculares vetas. Definitivamente esta técnica la puedes hacer con todo lo que tu mente pueda crear. Hemos llegado hasta aquí y ahora ya sabes quién soy y qué es lo que yo puedo aportarte. Así que si tienes alguna duda, no olvides que me lo puedes dejar en los comentarios. Si quieres saber más, suscríbete. Si quieres apoyar mi canal, por favor, regálame una manita arriba. Recuerda que el pouring es mucho más que vertir pintura. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto, ya sabes, que fluya la creatividad.